medio en programas poblacionales de cribado de cáncer colorectal, estudio de cohortes retrospectivo. Presenta el doctor Joaquín Cubiellas, del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, estudio multicéntrico nacional en el que participan 14 hospitales, 2 institutos de investigación y 2 programas de cribado. Cuando quiera, Joaquín. Bueno, ante todo, gracias al Comité Científico de la Sociedad Española de Patología Digestiva por darnos la oportunidad de presentar los resultados de este trabajo, que es la suma de un montón de voluntades para intentar responder a una pregunta clínica. Como ustedes saben, la vigilancia endoscópica tras la resección de adenomas pretende, sobre todo, reducir la incidencia de cáncer de colon. Y como también saben ustedes, el riesgo de detección de neoplasia avanzada, ya sea cáncer de colon o adenomas avanzados, está sobre todo relacionado con los hallazgos basales en la endoscopia inicial. Este es un estudio publicado en el año 2007, ya clásico, en el que determinan los factores de riesgo asociados a la detección de neoplasia avanzada, es decir, adenoma avanzado o cáncer de colon, en función de las características basales en la colonoscopia inicial. Y como se puede ver, hay una serie de características que se asocian los adenomas a tener una neoplasia avanzada: el número, el tamaño, la histología vellosa y la displasia de alto grado. Hasta el año 2011, hasta junio de 2011, los programas de cribado de cáncer de colon en nuestro país se basaban, para establecer las recomendaciones de seguimiento, en las guías, en la guía de la EGEIS, ENFIC y la guía americana, que determinaba 2 grupos y 2 intervalos de seguimiento. Una situación de bajo riesgo, como hemos comentado, con colonoscopias a los 5 o 10 años, y una situación de alto riesgo en la que la recomendación era realizar colonoscopias a los 3 años. En base a resultados de datos agrupados de 8 estudios multicéntricos randomizados, la Guía Europea de Cribado de Cáncer de Colon estableció una nueva recomendación, dividiendo los pacientes con adenomas de riesgo alto en 2 situaciones: adenomas de riesgo medio, aquellos individuos que tenían adenomas entre 10 y 20 milímetros, 3 o 4 adenomas, o displasia de alto grado o histología vellosa, y otra situación con mayor riesgo, en la que se recomendaba una colonoscopia al año cuando el paciente tenía adenomas de más de 2 centímetros o 5 o más adenomas. Esta recomendación fue la que se estableció en los programas de cribado de cáncer de colon en España a partir de junio del 2011. Y nosotros nos planteamos, en un estudio multicéntrico, evaluar si la incidencia acumulada de neoplasia avanzada y cáncer de colon en la vigilancia endoscópica difería entre estos 2 grupos, el grupo de riesgo alto y el riesgo intermedio, dentro del contexto de programas de cribado de cáncer de colon con control de la calidad de la colonoscopia. Para intentar responder a esta pregunta, diseñamos un estudio de cohortes retrospectivo de ámbito nacional, donde se incluyeron aquellos pacientes que tenían el diagnóstico de adenomas de riesgo intermedio o alto, según la Guía Europea de Cribado de Cáncer de Colon, detectados en los programas de cribado de cáncer de colon y en el estudio ColonPrev, desde la puesta en marcha de los programas de cribado de cáncer de colon hasta junio de 2011, y en el cual excluimos, en aquellos casos en los que no obtuvimos todos los datos que requeríamos para analizar las variables, cuando detectábamos 10 o más adenomas o cuando no existía seguimiento endoscópico posterior. El estudio se basó en los datos obtenidos de los programas de cribado de cáncer de colon de Cantabria, País Vasco, Cataluña, Valencia, Murcia y centros asociados al estudio ColonPrev que no tenían programas de cribado de cáncer de colon. Como variable dependiente principal, determinamos la incidencia de neoplasia avanzada, la cual medimos como incidencia acumulada y densidad de incidencia. Y también establecimos variables secundarias, la incidencia de cáncer de colon y la probabilidad de realizar seguimiento endoscópico. El estudio se basó en una hipótesis de una inferioridad, y en los datos iniciales estimábamos una ratio entre grupo de riesgo alto y grupo de riesgo intermedio 1,2, una incidencia estimada de neoplasia avanzada en el grupo de riesgo alto de 15% y una diferencia para estimar una superioridad de 2,44%. Con un porcentaje de perdidos del 20%, error alfa del 10% y una potencia del 80%, se requerían incluir 1.879 individuos en el grupo de riesgo alto y 3.647 en el grupo de riesgo intermedio. Y realizamos inicialmente un análisis descriptivo de las características basales, comparamos la incidencia acumulada mediante el estadístico de Mantel-Hassel y explicamos las diferencias mediante la razón de riesgos. Y finalmente analizamos también la densidad de incidencias y para controlar por variables confusoras realizamos una regresión de riesgos proporcionales.
Este es el flujograma de la inclusión de los pacientes. En el periodo de inclusión se detectaron 5.872 individuos que eran candidatos a ser incluidos, de los cuales fueron excluidos 471, con lo cual el número de pacientes fueron 5.401, de los cuales el 2022 correspondía a alto riesgo y 3.779 a riesgo intermedio. El 68% de los pacientes en el grupo de alto riesgo realizaron seguimiento endoscópico y el 62% en el grupo de riesgo bajo. Esta es la tabla de las características basales. Las dos cohortes no eran equivalentes en términos de edad, sexo, número de colonoscopias basales, realización de seguimiento y tiempo de seguimiento. Sin embargo, sí que eran exactamente idénticas en términos de calidad de la colonoscopia basal. Aquí también se puede ver cuál fue la prueba basal por la cual se realizó la colonoscopia. Como pueden ver, existe una gran variedad de ellas, puesto que los pacientes provienen de programas de cribado basados en Guayaco, basados en 2 determinaciones de sangre oculta en heces, una determinación de sangre oculta en heces con un punto de corte de 100, con un punto de 75 y, dentro del contexto del programa del estudio ColonPrev, en colonoscopia directa. En nuestros resultados detectamos que los pacientes del grupo de riesgo alto tenían más probabilidad de detectarse un adenoma, tenían más probabilidad de detectar una neoplasia avanzada con una razón de riesgo de 1.3, sin embargo la probabilidad de detectar un cáncer de colon en el seguimiento era de 0.5 y 0.6, con una razón de riesgo de 0.9. Cuando lo analizamos a través de lo que es la medida de la densidad de incidencia, los pacientes en la situación de riesgo intermedio tenían una densidad de incidencia de 41,9 casos por 1.000 personas año y en el grupo de riesgo alto de 58,6 casos por 1.000 personas años, con una hazard ratio de 1.6. Cuando por otra parte miramos el otro objetivo, el objetivo secundario, que es la incidencia de cáncer de colon, encontramos que los individuos en situación de riesgo intermedio tenían una densidad de incidencia de 1,9 casos por 1.000 pacientes año, y en la situación de alto riesgo exactamente la misma, con una hazard ratio de 1.1. En definitiva, para concluir, en los sujetos que realizaron vigilancia endoscópica, la incidencia acumulada de neoplasia avanzada es superior en el grupo de riesgo alto de la guía europea. Sin embargo, no hemos detectado diferencias en la incidencia acumulada de cáncer de colon entre las dos cohortes. Muchas gracias.